primer dux veneciano del que existen pruebas de su existencia es Orso Hipato, elegido en el 727. Aunque existía el dux o dogo, este debía rendir cuentas ante el Consejo Mayor, compuesto por 480 aristócratas venecianos. Dirigidos por Pipino el Breve, lucharon contra los lombardos y los derrotaron, liberando el antiguo territorio del exarcado bizantino. Esteban II entonces reclamó ese territorio para él, y Pipino se lo donó, creándose así el patrimonio de San Pedro, también conocido como los estados pontificios. El Papa León III le coronó en la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano como el emperador de Occidente. ¿Por qué? Pues básicamente el Papa buscaba afirmar que el papado y el pueblo romano aún conservaban la dignidad imperial de nombrar emperadores, y el vasto imperio carolingio de Carlomagno fue subdividido en pequeños reinos, controlados por familiares suyos. Estas monarquías en el medievo, sobre todo, fueron impuestas por Roma. O sea, ningún rey llegaba al trono sin digamos, los beneplácitos de Roma. ¿Por qué? Porque eran títeres suyos, eran para controlar digamos, el reino, determinado reino. Entonces, mientras existieron reyes en el medievo y muy avanzado ya, no solo en el medievo, sino incluso hasta el siglo XIX, ningún rey podía emitir monedas sin las pertinentes regalías del Papa. De autentificar un título nobiliario era si te casaba la iglesia. Efectivamente, claro, tenía que permitirlo a la iglesia y también tenía que permitir el nombramiento de reyes. Claro. En esa Edad Media o Alta Edad Media, el hombre se sumerge en los valores espirituales y solo vive para Dios. El dinero y la razón no son importantes, sin embargo, se refugian en Bizancio, en el imperio musulmán, en los territorios judíos. Lo más importante es Dios, es el espíritu. Esto está reforzado por la ética cristiana y el aislamiento militar. El hombre de Occidente renunció durante 6 siglos a las 2 potencias o recursos que mejor representan el deseo, los halagos de la materia y del pensamiento. De esa forma se evitó la tentación del espíritu mundano. El tiempo eterno es un tiempo natural, es un tiempo como el que tienen los campesinos y los pastores. Y de ese mundo y de esa mentalidad rígida y dogmática que dominaba la Europa medieval, que era más parecida a una celda monacal. Muchas de esas familias mercantiles de clase alta fueron las que huyeron a la laguna de Venecia. Eso explica el origen de la bandera veneciana con el león alado, un símbolo de origen mesopotámico o chino, netamente pagano. O el monasterio benedictino en honor al cazador de dragones San Jorge, el cual no es un santo cristiano, ya que es una copia de los griegos Apolo y Perseo y del mesopotámico Marduk. Tenemos la fuente que se nos habla o la interpretación de cómo 2 mercaderes venecianos, Bono de Malamocco, la antigua capital, y Rústico de Torcello, el otro centro también importante previo a Venecia, hurtan el cuerpo de San Marcos en Alejandría de Egipto. Aquí se inventan una historia que es que el rey de Babilonia, como dice la fuente, había decidido llevarse todas las reliquias y elementos notables a su nueva ciudad que estaba fundando. Es el gran califa al-Malik de Abbasí, el fundador de Bagdad, y entonces ante el problema de que se lo vayan a llevar, roban las reliquias de San Marcos. Y conducida por una base, digamos, amoral, libre de consideraciones religiosas o dogmáticas. Fue el comercio de esclavos. Turcos, mongoles, sarracenos, eslavos se vendían de forma indiscriminada. Incluso cristianos, como italianos y griegos, que se pagaban extra como esclavos de galeras. Recién pasados varios siglos se prohibió la venta o compra de esclavos cristianos a los musulmanes. Esta práctica rutinaria de la esclavitud se complementaba con la piratería.
¿Y cómo ocurrió ese milagro, no? Entonces vemos que aquellas familias que en un principio se instalaron en Rávena y luego se fueron desplazando, comenzaron a mirar hacia el mar porque hacia tierra no tenían nada que hacer y crearon una inmensa flota marítima y comercial. Con el paso de los años, esas familias, con el comercio sobre todo con Asia, de especias, de telas, de esclavos, de lo que se terciara, fueron adquiriendo tal poder que se convirtieron en banqueros, en familias banqueras, no el modelo bancario que conocemos hoy. Y esas familias en Venecia comenzaron a tener poder en toda Europa, en todo lo que es el mundo conocido, incluso en Asia, hasta el punto de que se convirtieron en prestamistas de los reyes, prestamistas de cualquier feudo que se terciara por la época. Esta nobleza negra es entonces la continuación del poder del Imperio Romano, trasladado a Venecia y alrededores, y desde donde se comenzó a comerciar con Oriente la seda, especias, esclavos, etc. Y con lo que estas familias hicieron gigantescas fortunas que fueron la base de la creación de lo que hoy entendemos como los bancos, pero a diferencia de hoy, antes eran bancos familiares. Y ahí se podría decir que está la gran diferencia, digamos, del control que tenía la República Veneciana, en conjunto con el Vaticano también en ese momento, muy asociado. Ellos tenían salinas, vivían del comercio de la sal y demás, pues se fueron enriqueciendo y se vieron con aquella riqueza y surgieron lo que se conoce como las familias bancarias. Eran intermediarios que engañaban tanto al comprador como al vendedor, siempre respaldados por el monopolio marítimo de su flota. Podría decirse que fue la primera economía virtual del mundo. En la Edad Media, los venecianos eran conocidos como parásitos, o, entre comillas, gente que no siembra ni cosecha. A una ciudad que en esos momentos está ya en el momento de convertirse en un centro hegemónico o en el centro hegemónico de esa época. En el año 810, el dux Ángel Participacio traslada la sede del gobierno de la isla de Malamocco, aquí que les hablaba antes, a Riboalto, donde ya se inicia en esos momentos la construcción del Palacio Ducal. Al año de llegar las reliquias, el dux de Venecia abandona el título de Venetiarum Provincia Dux, o sea, y por el de Dux Veneticorum. Y esto es una declaración de independencia. El Imperio Bizantino ya no está en grado de controlar, Venecia se independiza y crea, este es el comienzo de la república por ahora más longeva que ha tenido la historia. Un puerto seguro para el comercio, especialmente durante el gobierno de Angelo Participazio. Los venecianos se pusieron a fabricar barcos cada vez mejores, superando a los demás reinos de Europa y de Oriente Próximo. La costumbre fenicia arraigó en Venecia. Nacimiento de la República de Venecia y la posterior creación de la nobleza negra. Si bien voy a hablar en pasado, hay que tener en cuenta que la nobleza negra es el poder oculto actual en las sombras. Son los verdaderos amos del mundo y son los que están llevando adelante este nuevo orden mundial. En el año 866 los venecianos asaltan y arrasan a la poderosa rival y hasta entonces lugar central del tráfico que es Comacchio. Cultural y socialmente, Venecia siempre estuvo más cerca de Constantinopla que de Roma, y hubo muchos matrimonios e incluso endogamia entre familias venecianas y bizantinas. Para Aristóteles, el ser humano estaba a la misma altura de las bestias. Además, la esclavitud era necesaria. Tenía una cosmología de un universo perfeccionado y fijo, donde no era posible ningún cambio o progreso.
Unos postulados que a la oligarquía veneciana la favorecieron en su crecimiento y poder, y de los cuales no pensaba cambiar nada en absoluto. Venecia era políticamente oligárquica, socialmente esclavista, económicamente usurera y culturalmente aristotélica. Ya en Babilonia y Sumeria existía un sistema de depósito en los templos, así como un sistema de préstamos al grano, y los fenicios y los cananeos trajeron dicho sistema a la Europa mediterránea. Banco viene del germano bank, con K al final, y se utilizaba porque los cambistas de monedas se instalaban en mesas con bancos en las plazas y allí hacían sus operaciones. Porque el dinero en realidad es su herramienta, claro, por supuesto, eso lo entendemos todos, es su herramienta, ¿no? En el caso de los judíos, recién hay datos de que estaban comerciando y dando préstamos en Venecia por el 900 después de Cristo, más o menos. Durante la Edad Media, que los reyes tenían a los Hofjuden, es decir, a los judíos de corte que eran sus prestamistas, no banqueros, no es lo mismo, sus prestamistas, ¿no? Pues para los caprichos del rey de turno, para montar guerra o para sus propios caprichos, ¿no? Estos lugares costeros conquistados sirvieron como puertos o fortalezas estratégicas para su comercio. A medida que los nativos fueron siendo diezmados, los reemplazaron por oleadas de inmigrantes, hasta que Venecia llegó a tener una población en su mayoría extranjera. Entre los siglos XI y XIII, tanto las poblaciones de Europa como de Asia tuvieron un crecimiento acelerado. China en 200 años duplicó su población y para ese entonces contaba con 120 millones de habitantes. En tanto que en muchas regiones de Europa la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado alcanzó niveles muy altos, especialmente debido al gran incremento de las tierras de cultivo. Porque huían de las invasiones del norte, se escondieron allí y empezaron a construir una enorme flota marítima para el comercio y para el control del Mediterráneo. Élites anhelan poseerlo todo. 1060, creo que me estoy equivocando por ahí, 1065, 1060, cuando Guillermo el Conquistador regresa a Inglaterra, cuando reconquista Inglaterra, que se la quita del poder pues a Harold Wood-Winson. Estamos hablando de la época de los reyes, ¿no? En la que los reyes iban y se mataban. Regresa un grupo muy especial con ellos, que son el pueblo judío. Lo que hacen ellos es, o bajo las órdenes de Guillermo el Conquistador, es hacer un inventario de toda la riqueza que había en las Islas Británicas para que la nueva oligarquía, que eran los normandos, que venían básicamente de Francia, tomaran el poder. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron el Domesday Book. En ese Domesday Book recogía absolutamente todas las riquezas. Dice, desde un simple arado hasta las riquezas más enormes que podía tener un británico, un verdadero británico. ¿Qué se hizo con esto? Lo curioso fue que como empezaron a hacer esa riqueza e impusieron una nueva moneda que controlaba todo el reino de Inglaterra, los británicos de raíz, los británicos verdaderos, perdieron todo lo que tenían en manos de los extranjeros. Ahora se creó una nueva oligarquía que estaba compuesta por normandos y por judíos, hay que decirlo así, porque eso es historia, ellos lo tienen ahí, van a decir luego después que es antisemitismo. No, es historia nada más. Básicamente, la Agenda 2030 es eso, es un Doomsday Book, es un inventario de la riqueza mundial para que una nueva oligarquía se quede con todo lo que ha creado el ser humano.